Hola, buenas, ¿qué tal? Nada, me escapé otra vez de mi sesión de estudio eh, porque me compré hace un par de días un librito que me llamó la atención, aunque yo me había leído una de las historias que trae, y es este. A ver, fócate. Ahí está, sí. Tres tormentas de nieve y trae una historia de Pushkin, otra de Tolstoy y otra de Chekhov. La de Tolstoy yo me la había leído hace años porque yo tengo esta edición. Y la verdad, en su momento me la leí, me encantó, porque yo estaba intentando coleccionar todos los acantilados de Tolstoy, pero luego me di cuenta que había algunos que no me interesaban mucho porque eran ensayos, y yo los ensayos, depende del tipo de ensayo, de los temas que traten, me lo puedo leer o no. Hay algunos que no me llaman tanto la atención, entonces pues bueno, eh, no los compré todos. Entonces vi este y digo, ay, pues ya solo por la de Pushkin y Chekhov, que no las tengo, yo creo que vale la pena comprarlo. Y bueno, pues eso hice. Eh, Resulta que lo vi en las redes sociales cuando te ponen anuncios y demás de la Casa del Libro y todas estas eh, compañías que se dedican a la literatura y demás, a venderla y a crearla, muchas de ellas. Y digo, pues para mí. Y bueno, pues acudí a mi librería de confianza y dio la suerte de que lo tenían. Y eso que este libro es del año 2011. O sea, no ha llovido ni nada. Y pues bueno, eh, para dar un contexto histórico sobre este libro, pues tengo que dar tres contextos históricos, ¿no? Que son los de Pushkin, Tolstoy y Chekhov. Bueno, pues para empezar por Pushkin, que es el primero de la lista, eh, nada, comentarles de que este relato, el de él que se llama La tormenta de nieve o La tempestad de nieve, es un relato que forma parte de 5 relatos cortos que son los cuentos de Iván Petrovich Belkin, escritos en 1830, durante el llamado Otoño de Boldino, una de las épocas más creativas de Pushkin, y que es considerado el padre de la literatura rusa moderna, y con estos relatos experimentó lo que es el cuento corto, mezclando drama, humor y romanticismo, y también explorando pues la sociedad rusa de principios del siglo XIX. Porque todos sabemos que Pushkin era más bien poeta, pero también tiene su parte de narrativa y su parte de teatro. La historia, perdón, estoy un poquito con la alergia. La historia se sitúa a principios de la década de 1810, eh, en el contexto de las guerras napoleónicas, en un momento crucial para Rusia porque influye directamente en el destino de los personajes. La obra refleja mucha tensión eh, social de la época, y vemos sobre todo diferencias entre clases sociales y las restricciones familiares sobre los matrimonios, y así como el peso del destino y la fatalidad de la vida en las personas. Y bueno, la protagonista de esta historia es María Gravilovna, que es una joven de 17 años que está enamorada de Vladimir Nikolayevich, que es un joven oficial de origen humilde, y los padres de María eh, no desaprueban la relación por completo, porque este señor es de origen humilde, básicamente. Era un poquito elitista, la verdad. Pero María y Vladimir planean fugarse y casarse en una iglesia que está en el pueblo de al lado, porque piensan que el matrimonio es algo que es irrevocable. Entonces, al casarse, los padres de ella no van a desaprobar nada porque lo hecho está hecho,
como decía Shakira, y, perdón, y el matrimonio es una unión entre dos personas que la hace Dios, entonces no pueden romper algo tan sagrado como eso. La noche de la fuga hay una tormenta de nieve y María logra llegar al pueblo de al lado y llega a la iglesia con bastante dificultad, pero llega. Pero Vladimir no, Vladimir se pierde en la ventisca y llega demasiado tarde. Cuando él llega, María ya no está. María regresa a casa enferma y le confiesa a los padres lo que estaba tratando de hacer. Los padres al final ven la intensidad de amor que ella tiene hacia él, que aprueban la relación de alguna manera. Pero aquí viene la tragedia. Vladimir está desolado porque no la encontró, se alista en el ejército y muere en la batalla de Borodino, que ocurrió durante la invasión napoleónica. María hereda una gran fortuna tras la muerte de su padre y rechaza a todos los pretendientes que van pasando por su vida. Vive anclada en el recuerdo de su amor perdido y años más tarde conoce al coronel Bourmin, un hombre apuesto con quien entabla una profunda amistad, que pronto se convierte en el amor de su vida. Sin embargo, le confiesa él un secreto a ella. Él está casado desde hace 4 años con una mujer que no conoce ni ha vuelto a ver en su vida. Y en este giro inesperado es cuando se dan cuenta de que María, cuando llegó a la iglesia, se casó, pero no identificó a la persona que estaba allí, que era este señor. La tormenta de nieve de Pushkin es un cuento corto que la verdad es que engancha bastante desde el principio porque estás pendiente de si ellos logran su cometido o no, y mezcla bastante drama, romance, con este giro inesperado al final que te deja así. Y es una historia sobre el amor y el destino, y perfecta si buscas algo intenso pero a la misma vez tierno. Bueno, La tormenta de nieve de Tolstoy fue escrita en 1856, cuando él tenía 27 años y todavía era oficial del ejército ruso. Está inspirado en una experiencia que vivió él cuando tenía 27 años, porque este señor se quedó una noche en la intemperie con una tormenta mientras regresaba desde el Cáucaso hasta Yasnaya Poliana, que era donde él vivía. Y esto lo marcó a él tan profundamente que 2 años después de la vivencia, perdón, decidió convertirla en un relato corto, que es la segunda, ¿no? Que es que yo en su momento me leí hace años y compré. La verdad que la editorial Acantilado es muy bonita, ¿eh? A mí, no sé, me encanta. Y este cuento pertenece a su primera etapa literaria. En este caso tenemos esta historia que, sin rodeos, es un joven aristócrata, del que no sabemos el nombre, pero que todos sabemos que es Tolstoy, que decide emprender un viaje urgente en Troika con su cochero, que es Alioshka. Y aunque al principio el clima no parece del todo malo, empieza a intensificarse la nieve con el viento, hasta tal punto de que no hay visibilidad, no pueden ver lo que hay delante, y están perdidos completamente en una inmensidad blanca. A lo largo de la noche, los protagonistas se van encontrando con otras troicas cuyos cocheros no pueden tampoco llegar a ningún sitio. El ambiente se vuelve opresivo, se vuelve angustiante, el frío empieza a calarle los huesos y la posibilidad de morir congelados en la nieve es real. Entonces, de repente, en medio de la situación límite que están viviendo, el protagonista cae inconsciente, semi-inconsciente, y sueña con un día cálido de verano en su hacienda, donde presencia el intento de rescate de un hombre que se ahoga en el lago.
Pero bueno, finalmente, tras horas de incertidumbre, sin saber si van a sobrevivir o no, y desesperados, logran encontrar un refugio en una pequeña posada y el cochero, exhausto pero orgulloso, le dice al protagonista que por lo menos están sanos y salvos. Y bueno, así termina la narración, con un tono bastante aliviado, donde vemos que sobrevivieron tanto uno como el otro a la tormenta de nieve. La verdad es una historia bastante cortita pero intensa a la vez. Te mete de lleno porque estás en una noche helada, en la estepa rusa, no sabes si los protagonistas van a llegar o no. Y teniendo en cuenta cómo son los autores rusos, que son bastante pesimistas y los finales son bastante trágicos, pues vas un poco como con pies de hierro a ver qué pasa. Y claro, ves como que están tratando de sobrevivir todo el tiempo. Para mí es de 10, sinceramente. Es un cuentito corto que fascina, a mí me encanta. Y cada X lo vuelvo a releer porque es que... y lo disfruto como la primera vez. Porque es intenso y a la misma vez es que es fantástico. Es que no puedo describirlo de otra manera. Es fantástico. Y bueno, la tercera y última se llama En el camino. Fue escrita en 1883 por Anton Chejov y se sitúa en la Rusia zarista, que fue un periodo marcado por profundas desigualdades sociales, cambios económicos y culturales. Y Chejov lo que hace es retratar con realismo la vida rural y las tensiones entre los distintos grupos marginados en una sociedad pues, donde la miseria y el alcoholismo eran frecuentes y la movilidad social era inexistente. Es una de las obras tempranas de Chekhov y ya muestra su característico estilo con esa atención al detalle, personajes complejos y una acción aparentemente sencilla, pero cargada de significado humano y social, anticipando la profundidad de sus futuras piezas teatrales, como por ejemplo el Jardín de Cerezos, creo que era una, La Gaviota y demás. Aunque yo las leí y sinceramente las obras de teatro de Chekhov, no sé si a lo mejor fue un momento malo de mi vida, que me compré en la edición de Cátedra, venían 5 obras de teatro. Y me decepcionó muchísimo. No sé por qué. No sé si fue un momento malo de mi vida. Quizás a lo mejor en el futuro lo vuelva a intentar. Porque a mí el teatro me encanta. Entonces, pues, quizá. Pero en su momento me decepcionó muchísimo. Y bueno, con este último relato de Chekhov terminamos ya este vídeo. Es un relato que sinceramente no tiene mucho más. Transcurre durante una noche en una posada situada en un camino rural. Allí por casualidad coinciden varios personajes de diferentes orígenes y clases sociales y se ven obligados a compartir el espacio y el tiempo hasta la mañana siguiente porque afuera hay una tormenta. Y la historia se desarrolla pues casi como una fotografía de grupo. Ellos van contando pues muchas anécdotas, sus historias, quiénes son, qué hacen ahí. Y son básicamente desconocidos que dialogan entre sí, como cuando vas al banco y te sientas y esperas, o cuando vas al supermercado y tienes que hacer cola y te pones a hablar con el que está al lado, pues igual. Y pues bueno, pues hay temas de soledad, frustración y ya está, no hay mucho más. Yo creo que es un relato bastante intenso, aunque tampoco tiene mucha relevancia. Creo que Chekhov los tiene mejores. Pero creo que logra capturar la esencia de la vida común, del personaje de a pie, no un rey o un príncipe, bueno, un rey, un zar, ¿no? Y pues bueno, y con eso pues la complejidad humana, las condiciones humanas, cómo están viviendo bajo el yugo del zar.
en un sitio donde realmente ellos no ganan mucho y todo es palzar y demás. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que es un libro que, a pesar de la de Chekhov, que para mí no me hizo mucha ilusión, es un libro que es bastante bueno, por si lo quieren comprar. Se disfruta bastante bien, aparte es cortito, no es muy... no es muy grueso. Y pues bueno, las 3 historias se disfrutan bastante bien, porque te atrapan desde el primer momento. Y creo que vale la pena dar una oportunidad. Pues nada, eso. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Deja un like si te ha gustado y si quieres dejar algún comentario, también lo acepto. Muchísimas gracias y hasta la próxima reseña.